El teatro, lugar donde un texto cobra vida. Espacio mágico que seguramente guarda la energía de todos los que han pasado por ahí. La llegada de los actores al teatro es todo un ritual. El día de la función se come ligero, se procura dormir bien y hay un nervio en el estómago que con la experiencia se va haciendo menor, pero no desaparece, nunca se va. Así tiene que ser, pobre de aquel que un día deje de sentirlo. Y no es para menos. Dentro de un rato se enfrentará al toro por los cuernos. Los técnicos preparan el escenario, las luces, el sonido. Los actores ocupan sus camerinos, acomodan su vestuario, extienden sobre la mesa los maquillajes necesarios para transformarse. Preparan su cuerpo, estiran, calientan la voz. Se toman de las manos unos a otros, se ven a los ojos, tercera llamada a un respiro y el salto al vacío. El momento de dar función es único. Todo lo demás se olvida y se está aquí y ahora. Cada cual hace su trabajo y la magia sucede. Y entonces, después de un rato, los nervios desaparecen. Todo fluye. La voz es la correcta, el movimiento el indicado. El personaje está ahí totalmente orgánico y todo es disfrute. Será por eso que a pesar de los nervios e incluso el miedo, estamos ahí. Y también sin duda por el gusto de ser vistos, por sentirnos admirados y reconocidos. Todo esto traducido en el aplauso. Pero puede ser que más allá de satisfacer nuestra vanidad, exista un gusto por regalar momentos. Algunos más arriesgados dirán, por crear conciencia o invitar a la reflexión. Lo cierto es que lo que hacemos puede provocar fascinación, motivar o simplemente hacer pasar un buen rato, y ese es un gran regalo. Alquimistas de emociones o regaladores de experiencias, es un toma y daca. Tanto el público como nosotros, los actores y actrices, recibimos. Y si el trabajo ha sido lindo, lo que se recibe es hermoso. Ya sea bajo el cobijo de un teatro o a la intemperie, en un mercado o en un hospital, el regalo será dado, y si la fortuna está de nuestro lado, será bien recibido. Doble aplauso para quienes no solo han sucumbido a la vanidad y han decidido llevar su arte a los lugares más recónditos, a la escuelita lejana, a la cama de un hospital. Son personas extraordinarias y extraordinarios son los personajes que representan. Y hoy conoceremos un poco de su historia. Bueno, pues bienvenidos a esta segunda entrega de este programa. Estoy muy contenta porque el día de hoy tengo como invitada a una chica que fue mi compañera cuando yo estaba estudiando la carrera de teatro. Fuimos compañeras y después dejamos de vernos mucho tiempo y ahora nos reencontramos hace algún tiempito. Ella pues es todo un estuchito de monerías, ella es actriz y cantante con una trayectoria de más de 25 años, es productora teatral, productora televisiva, es además tallerista en Alas y Raíces para los niños, es coordinadora del programa Sonreíste de la ciudad de Aguascalientes, es una estudiosa porque tiene la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, aparte de pues, ser técnico superior en actuación, que es la carrera que compartimos, es también licenciada en iniciación artística, bueno, cantante, ya lo dije, tiene además pues un grupo que se llama Caronte, en la que ella es productora, directora, en fin, como les dije, un estuchito de monerías. Yo estoy muy feliz de que nos acompañe el día de hoy. Ella es Laura Elisa. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio y por darme la oportunidad de saludarte y de charlar. Que hace tanto tiempo que no coincidíamos. No coincidíamos y coincidimos hace poco, ¿no? Bueno, en diciembre, sí. en un trabajo que hicimos de teatro cabaret, estuvimos dando funciones y fíjate que yo en ese tiempo, recuerdo que estábamos platicando ahí en el camerino esperando salir y yo te preguntaba cómo habías llegado al teatro. Me acuerdo que me platicaste que todos tus hermanos se dedican al arte. Y yo dije, ay, Laura debe ser un buen prospecto para entrevistar, porque me parece muy interesante
bueno, esto, que toda tu familia se dedica al arte, que además es una familia numerosa. ¿Cuántos hermanos son? ¿5? ¿6? Somos 7. 7 hermanos en total, todos dedicados al arte. Sí. Y esto me platicabas, pues viene de tu abuelito, ¿no? Que era músico. Así es. Pero yo me pregunto, Laurelisa, ¿cómo llega tan chiquita? Muy, muy chiquita, además tú eres la más grande de tus hermanos, si no me equivoco. Sí. Quiere decir que todos heredaron un poco de ti el gusto por el arte. Yo creo que sí. Tú, aparte de heredarlo de un poco de tu abuelo, ¿cómo llegas al arte? Pues es que no lo sé muy bien. No sé muy bien por qué. O sea, no sé muy bien por qué mi papá toma la decisión de meterme a clases de ballet. O sea, no sé si yo lo pedí, eso no lo recuerdo, que yo creo que sí. Entonces, yo era la mayor de, bueno, nosotros somos 8 hermanos. Yo soy la primera, es que no me gusta, pero bueno, soy la primera. Después María, que está en el cielo. Oh. Sí, pero bueno, hay que contarla. Claro. Luego yo antes siempre decía 7, no, somos 8, y está en el cielo. Y después los 7, bueno, 6 hermanos más. Ajá. Entonces 7 vivos, 7 aquí, en este plano. Yo empecé en la danza, no sé por qué. Estudiaba en la escuela de danza de ese tiempo, en la carrera de danza, que dirigía el maestro George Berard. Y yo tuve muchas oportunidades estando ahí, porque pues estuve en un cascanueces, nos dirigía, bueno, todo el espectáculo era dirigido en ese tiempo con un... ¿Y qué edad tenías en ese entonces? 8 años. 8 años. Entonces, pues yo era una estudiante de clase de ballet, que iba todos los días a la escuela y que llevaba una disciplina, cierta disciplina, y a mí me encantaba. Yo tenía que llegar puntual. Era una niña un poco voluntariosa, yo me acuerdo, y llevaba a mi papá, se nos hace tarde, y venía y bueno, yo disfrutaba mucho el ballet. Hasta que un día, en el montaje o en los ensayos del Cascanueces de ese diciembre, me dicen gorda en clase. Entonces creo que para mí fue muy fuerte, porque no lo estaba. Según mi realidad, yo no estaba gorda, al contrario, porque además mi familia no era una familia muy pudiente y la comida no sobraba en la casa. Sí, realmente no podía ser. Y yo me sentía triste, mal. Entonces, supongo que mi papá, que tenía mucha relación conmigo, decide o busca otra actividad, que era el teatro. Porque tú ya no ibas contenta a la clase de ballet porque te habían hecho sentir mal. Porque me habían hecho sentir mal, había algo que no fluía ahí, que no, pero la escena y el teatro era hermoso. Y yo lo descubro porque salimos de la función del Cascanueces, mi papá está grabando con una cámara VHS y va diciendo aquí mi familia nos va presentando, y yo me veo con una cara de tristeza. O sea, algo sucedía que no era totalmente libre o feliz, no lo sé. Entonces, en la escuela primaria donde yo estaba, tenía un maestro de teatro que tenía una compañía de teatro profesional, el maestro Miguel Banda. Y él era mi maestro de taller en la escuela, en la primaria. Yo me quedaba extra clase a mi clase de teatro y ahí empecé a escribir. ¿Por qué? Entonces, me acuerdo muy bien que construimos una obra de teatro, yo la escribo y pues yo me sentía maravillada porque estaba escribiendo historias. Esa historia yo la escribí, me acuerdo de unos juguetes, se lleva a cabo en el teatro de parte de la escuela y pues yo descubrí un mundo maravilloso. Pero era un juego, o sea, realmente pues eran juegos y era quedarme después de clase a jugar cosas, pues juegos raros. Ajá. Yo era una niña muy tímida, yo no hablaba con nadie, me costaba mucho trabajo hablar, porque yo era la mamá de mis hermanos, realmente, o sea, era una niña adulta. Sí, claro. Entonces mis temas de conversación, que no había temas de conversación, o sea, eran con mi papá y ya. Entonces mi papá se comunicaba mucho conmigo, porque lo acompañaba o él me llevaba a todos lados. ¿De qué hablábamos? De política, de la izquierda. Pues lo que a él le gustaba, porque él era un joven, no sé, ya entonces, ¿de qué edad? Treintón, alocado, médico. Entonces, pues hablábamos de rock, de películas de terror, de libros, de algún autor, de anatomía, porque él iba leyendo y pues platicábamos de medicina.
y del arte un poco. Entonces él me daba mucha libertad. Entonces yo empiezo a hablar mucho en teatro. O sea, mis papás se empiezan a dar cuenta que doy un cambio total, porque yo escribía, porque agarraba los sacos, las camisas, ya sabes. O sea, empezaba como a desarrollar otras habilidades sociales y con los demás ya de alguna forma influía en los otros niños, no sé, para el montaje, para... Pero, ¿y esto era todavía en la escuela o el maestro que dices? Esto todavía era en la escuela. Ah, bien. Y un día, Ajá. un viernes o un jueves, no me acuerdo, me dice Miguel, Laurita, ¿te gustaría actuar el sábado en el Teatro Morelos? La señora en su balcón, en la Muestra Nacional de Teatro. Yo no sabía ni qué era la Muestra Nacional, ni qué era la señora en su balcón, ni Elena agarró nada. Y yo, claro, yo de 9, 10 años, creo que ya tenía 10 años. Sí, te doy el texto, apréndetelo, es esta escena. Es Elena niña de la señora en su balcón, es una escena donde está en la escuela. Apréndetelo, memorízalo, pues sí, es que no había otra, memorízalo y lo trabajamos el sábado, nos vemos el sábado, montamos la escena, porque la función es en la noche. Porque la actriz, por alguna razón, la actriz niña no iba a poder estar y tenían función en la muestra nacional de ese año que se hizo aquí, que sería el 94, 96, no estoy segura. No, yo creo que antes. 94, creo que sí, creo que 94. Voy a buscar, pero fue esa 94, muestra nacional, sí. creo que sí. Entonces mi primera obra, para mí es maravilloso porque, o sea, no caí en cuenta más que en el ensayo en el escenario, el ver el foro. Ya, y ya, bueno, claro, el Teatro Morelos, que además es un Sí. teatro muy bonito, ya con sus un teatro, pues, Sí. en toda la extensión de la palabra, Claro. digamos, ¿no? El olor, la sensación, el sonido cuando pisas, o sea, ya es un sonido identificable, pero me acuerdo que desde ese momento fue como, o sea, era así, esto era lo que yo quería, no sé Claro. por qué, no sé cómo llegué a este instante, pero esto que estoy diciendo además, y que estoy hablando por esta niña, porque además esa escena habla de sus sueños y que ella es incomprendida, o sea, yo estaba, fue algo hermoso. Y dejamos de ahí, seguiste haciendo teatro hasta De que ahí llegas seguí a haciendo. estudiar a los 14 Sí. años la carrera de teatro. Muy Sí. joven entraste a estudiar. Exactamente, porque esa era una compañía que tenía Miguel que se llamaba Mecapal, entonces yo ya formo parte de su compañía, la más chiquita, haciendo personajes chiquitos, Ajá. sí, de poca edad, de ahí montamos La Maraña y yo también era una niña en un festiteatro que sí fue como del 96 y entonces me dice Miguel, oye, yo conozco un maestro que acaba de llegar de México, se llama Alcibiades, me dice un nombre raro. Voy a platicar con él a ver si te acepta en su taller, tiene un taller sabatino. Ah, mira, eso yo no lo sabía. Ajá. Daban taller sabatino. Me aceptan en el taller, que era un taller de adolescentes y adultos. Voy al taller, fui como un año al taller y Alcibiades me dice, oye, pero ¿no te gustaría entrar? ¿No te gustaría entrar a la carrera? O sea, a lo mejor me veía con mucha energía, muchas ganas, no sé. Y le digo, sí, me encantaría. ¿Cuántos años tienes? No, pues, dice 17. No, 16, no. Entré de 14 años a la carrera. Ya ahora me queda claro, porque yo decía, bueno, qué prisa, o sea, ¿por qué no esperaste a tener la edad? Porque uno entraba a estudiar la carrera pues ya con la prepa terminada, digamos que eran Exactamente. 18 años, ¿no? Exactamente. Más o menos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Laura Elisa entró tan joven? ¿Cuál era su prisa de Ajá. no, más bien es que fue como una invitación que te hicieron. Ajá, fue una invitación, fue como seguir el camino, como que lo que seguía, Ajá. ya había terminado el taller sabatino y como que ¿qué seguía? Pues la carrera, órale. Entonces a la par tenía que estudiar la prepa y la carrera. ¿Y cómo fue enfrentarte? Bueno, es que más bien ya estabas acostumbrada como al mundo del teatro, ¿no fue una sorpresa para ti de entrar a una carrera? Te lo digo porque yo en mi caso, por ejemplo, pues la entrada a la carrera fue mi primer acercamiento con el teatro, entonces sí fue de pronto Sí. un shock tener que acostumbrarme al Sí. ritmo que pide la carrera, pero en tu caso fue de manera muy natural. Sí, un poco, fue muy natural, aunque yo me acerco al teatro conviviendo con gente muy adulta.
Sí. Entonces, para mi mamá, yo me acuerdo que era una gran preocupación. Si yo compartí escena, en esa primera escena con Edgar Rizzo. Edgar Rizzo era mi contraparte y ahí lo conocí en escena, no en el ensayo, ahí. Entonces, porque sí se dieron las condiciones. Yo los veía todos muy mayores. Ahora ya los veo. Es que en realidad todos éramos muy mayores, ¿no? O sea, todos de menos 18 años tenían. Claro. Pero había unos como yo que yo entré más grande, ¿no? Claro. Yo entré de 23 años a la carrera. Entonces, pues sí, de pronto sí éramos muy mayores. Sí. ¿Y cómo ha sido? Bueno, tú eres la primera que se acerca a las artes, digamos, de manera profesional, pero ahora todos tus hermanos son cantantes, directores, una cantante de ópera, un escritor, sí. ¿no? ¿Cómo es vivir dentro de una familia? ¿Eso facilita las cosas? Porque es un camino difícil, dedicarse al arte y sobrevivir y conseguir todo lo necesario para tener una vida dentro del arte es complicado. Es complicado. Facilita un poco las cosas, de menos las hacen más divertidas, supongo, ¿no? Yo me imagino una reunión familiar tuya. Sí, claro. Debe ser Las facilita mucho porque hablamos el mismo lenguaje. Como que todos estamos en la misma locura creativa. Porque voy más eso, como que mis papás nos dieron, a pesar de que ellos eran médicos, son médicos, nos dieron la posibilidad de experimentar todo, tal vez porque trabajaban mucho. Entonces nosotros jugábamos y jugábamos solos a todo. Jugábamos a aprender a hacer de comer, jugábamos al programa de televisión, jugábamos a hacer los murales en la pared de la casa. O sea, tuvimos mucha libertad, controlada de alguna forma porque estábamos en casa. Y todos nos desarrollamos mucho. Yo me voy de casa muy pronto, por rebelde. ¿Qué edad tenías cuando? 16 años. Muy joven. Muy chica, yo estudiaba la carrera de teatro, ya estudiaba y yo trabajaba en la mañana y pues me sentía autosuficiente, pues tenía trabajo en la mañana, trabajaba en un hotel, en el Hotel Quinta Real. Cantaba en un grupo. Yo empiezo en la música para sobrevivir porque tenía que pagar mi escuela. O sea, mis papás tenían muchos hijos. ¿Nunca te había pasado por la cabeza ser cantante o ya de por sí te gustaba también el canto? No, descubrí que me gustaba por necesidad, porque yo trabajaba de hostess en un cantabar. Entonces, trabajaba de hostess en un cantabar, cantaban karaoke y a veces tenía alguien, si nadie se animaba, pues nosotros mismos cantábamos y ahí empecé a cantar. Entonces yo decía, ay, como que no lo hago tan mal, sí me gusta, pero es distinto al teatro, porque aquí soy yo, o sea, eso sí me daba pena. Sí, eso es difícil. Sí. Pararse en un micrófono siendo uno es complicado, a mí me ha pasado. Sí, o sea, aquí... Es muy diferente tener un personaje y cantar que cantar tú como Laura, yo como Sí, Erika. o sea, me están viendo a mí. Sí. Y empecé a quitarme el miedo como cantante. Y ya, dejo de trabajar ahí. Me gustaba y veo en el periódico, yo buscando más trabajo porque pues tenía que trabajar como buena Capricornio. Y busco un grupo y decía, pues salían ahí, se solicita cantante. Y llego a un grupo, a una banda de música versátil y estuve más o menos como 6 años trabajando con ellos. Wow. Y entonces yo trabajaba para pagar mi escuela. Me daba más dinero que lo que yo podía trabajar en la semana, sí era pesado, pero me dio una formación vocal y un entrenamiento vocal más bien, porque nunca, o sea, estaba constantemente pues sacando repertorio, trabajando voces. La verdad es que fueron experiencias muy, muy padres, pero fue circunstancial, o sea, tenía que vivir, pues tenía que ser algo que me gustara mucho. Trabajé de todo, o sea, he trabajado de todo lo que... Desde vendiendo paquetes funerarios, hasta vendiendo helados. Pero eso, digamos que mientras ibas estudiando la carrera de teatro, claro. Una vez que te gradúas, no. ¿Ya no volviste a pasar por otro tipo de trabajo que no tuviera que ver con el arte? No, siempre he tenido que ver con el arte. Bueno, la música, empiezo a estudiar canto porque sabía que tenía
Claro, o sea, una vez que te enfrentas a la cantada, Claro. sabes qué es lo que pasa cuando uno está estudiando teatro, que siempre te enfrentas como a cosas que sabes Claro. que hay que estudiar para poder hacerlo. Claro, porque pues como que por buena intención, pues no. ¿No? Y comencé a estudiar en el Centro Cultural México Contemporáneo canto. Entonces ya estudiaba música y canto y trabajaba en los fines de semana y entre semana pues los arquitos, la escuela. ¿Y a qué iba después de eso? ¿Qué te estaba diciendo? Yo me interrumpí porque me había preguntado cómo era vivir en una familia de artistas. Pues muy ¿no? padre, porque ahora todas las reuniones son artísticas, o sea, Sí, o sea, cantando. que el mural, que ahora la exposición, la música, o sea, Porque uno de tus hermanos o hermanas no, es pintor, ¿no? Pintora. sí, Claudia, que es la tercera niña, ella es artista visual y ella se especializa sobre todo en murales, hace unos murales hermosos, ella es artista visual. Después es Ale, que es cantante de ópera. Ale y yo hemos trabajado juntas en algunos montajes, porque canta hermoso. Entonces la he invitado a algunos montajes. Ale. Después sigue Sergio, que es pianista y es compositor. Él también ha trabajado conmigo haciendo música para teatro o para tele. Nos hizo música para Las Brujas de Tehualpuchis. Él hace toda la composición sonora y el tema de la serie. Y después sigue Caro, que estudió ya la licenciatura en teatro, ya cuando era licenciatura, que en ese tiempo mis dos hermanas chiquitas, o sea, yo estudiaba teatro y a veces las llevaba a la escuela. Alguna vez las llevé, tenían 4 y 5 años. Pues ya una ya es egresada de la licenciatura en teatro y la más chiquitita estudió artes visuales también y ella trabaja con adultos mayores. Sí, todos Y me imagino nos que dedicamos entonces al ahí arte. pues no hay duda, ¿no? O sea, No, te dedicas al arte, te seguirás dedicando al arte y jamás has pensado, ay, no, creo que esto no era para mí, no. o ganas de claudicar, decir, No. ay, qué difícil es este mundo, voy a hacer otra cosa. No No. se puede además, ¿no? no se puede. Además, yo escucho muchas historias que dicen, es que mi papá o mi mamá no querían que me dedicara a esto. Si nosotros yo nunca escuché, a pesar de cualquier problema que pude haber tenido o decisión tomada en la adolescencia, como irme de mi casa, nunca fue el problema el teatro o las artes. O sea, siempre tuvimos ese amor y ese profundo respeto a las artes. No sé por qué, no sé si por mi abuelo, que aunque él era músico, pintaba y a lo mejor tenía un sentido creativo muy desarrollado, no teníamos relación con él realmente. O sea, estábamos muy separados. Fue algo Pero bueno, que quedó se ahí dio. de alguna manera. Exactamente. ¿No? En tu herencia. Sí. Bueno, y ¿cómo llegas a la producción? Digo, me queda muy claro como la producción teatral uno va llegando, pues siempre por necesidad, ¿no? Porque las compañías así son, ¿no? Hay de pronto hay que hacer de todo, hay que jalar cables, hay que aprender a maquillarse, hacer vestuario. Pero ¿y la producción televisiva? Ese para mí es un mundo ajeno, porque la verdad es que yo nunca he hecho televisión. ¿Cómo llegas tú a la producción? Llego igual por accidente. Es que todo ha sido un accidente, ¿no? Pero todo se ha conectado. Mira, una de mis mejores amigas, que la conoces, que es Ambic, ajá, ella la conozco, yo trabajaba en el Hotel Quinta Real. O sea, todo se ha conectado en mi vida, todo así. En ese tiempo, tú eres amiga de Erika y vivían juntas. O sea, todo fue así bien chistoso. Empiezo a trabajar en el Túnel del Tiempo, que en ese tiempo Ambic se había ido a vivir fuera y empiezo a trabajar con ese grupo. Cuando ella no estaba, ella y yo jamás nos vimos la cara, solo nos hablábamos por teléfono. Sí, Laurita, que te Con vaya muy ese bien. grupo que era un grupo de música. Que era o sea, un tú grupo de cantabas música ahí. oldies. Ajá, que era el Túnel del Tiempo. Yo cantaba ahí con tu papá. Con tu papá. Sí, con tu papá. Y supliendo a Ambic. Yo no la conocía, pero ella estaba casada. Bueno, estaba casada. Ay, chisme de la Estaba vida. casada con mi jefe del hotel de ese tiempo. O sea, todo así conectado. Canto en el Túnel del Tiempo y luego me voy al Grupo Magno. Y me caso
O sea, pasan unos años, unos 4 o 5 años, conozco a Heriberto. Heriberto era un productor de televisión que venía de México, de Radio Educación, con un programa piloto de un programa de relatos y de leyendas. Entonces, que lo pretendía llevar a televisión. Estaba escrita para radio, ya se había llevado a cabo en radio y venía con el programa piloto y el primer capítulo escrito. Lo conozco por azares del destino. Un compañero de generación me dice, ¿me acompañas a hacer un casting? Voy al casting. Nos quedamos y empecé a trabajar con él en ese programa piloto. Bueno, ahí nos conocimos. Heriberto después, él y yo nos casamos, tuvimos una relación, nos hicimos esposos y de ahí nació Ian. En ese proceso de Nombre del Misterio, yo empiezo a conocer un poco más de televisión. El Nombre del Misterio es el programa para el cual hiciste casting. Para cual hice casting. Que además tú ni querías hacer ese casting. Yo no quería porque yo estaba muy desvelada porque había cantado una noche antes y estaba Pero bueno, mal. Como por accidente. Por accidente. Haces el casting. Voy, me quedo, empezamos a producir el programa, hicimos el primer capítulo y ese primer capítulo que se llama La Niña de las 7 Iglesias, nos abre la puerta a la televisión local, que en ese tiempo lo compra y nos compra primero 8 capítulos, que era Radio y Televisión de Aguascalientes, en ese tiempo, Canal 6, ahora se llama distinto, ahora es Canal 26. Producimos, me acuerdo, 8 capítulos. Ahí empecé a ver, porque pues teníamos que hacer todo. Sí. O sea, aunque yo hacía la dirección de escena, trabajaba con los actores, o la construcción de su personaje, o lo que sucedía en escena, pues teníamos que hacer todo. Y actuabas además. Y actuaba en ese capítulo. Ya en los siguientes solo producía. Entonces le aprendí muchas cosas a Heriberto sobre la marcha. Todo fue sobre la marcha. Llegamos a trabajar a Televisa Aguascalientes después de eso. Ahí me reencuentro con Ambic. Aquí dije, ya, ¿dónde quedó? Ahí me reencuentro con ella. Mero dato ahí. Sí, no, mero dato, que digo que todo estaba conectado. Entonces yo me reencuentro con ella porque yo conducía cápsulas. Bueno, me ven en el canal y me ofrecen hacer cápsulas para la feria, cápsulas para niños. Eso fue lo primero que yo hice frente a cámara. O sea, de producción ya yo le ayudaba a Heriberto y luego a la floor manager y luego estaba en el switcher, lo que yo podía aprender ahí en el canal, porque Heriberto llegó a ser el jefe de producción de ahí de Televisa Aguascalientes en ese año. Entonces llega la conductora de espectáculos, que era Ambic. Oh, mira, eso no lo sabía. Ajá, y ahí nos hacemos amigas. Y ahí descubrimos que era la misma Laura y Ambic, que se habían hablado por teléfono. Que era la vocalista que de era ese la, grupo. Ajá, la que la había suplido. Ahora entiendo. Entonces todo se conecta. Sí. Entonces nos hicimos muy buenas amigas, muy buenas amigas desde entonces. Y yo comencé a aprender de cero. O sea, yo no sabía, yo al principio estaba a cuadro y yo no hablaba nada. O sea, hacía el ridículo, la verdad. Sí, porque si habíamos sed y había 4 personas, yo no sabía cómo tomar la palabra, cómo opinar y no interrumpir al otro. O sea, había muchos... Es su propio lenguaje, ¿no? Que digamos, sí. El teatro te ayuda a plantarte, a improvisar, Ajá. a estar, a hacer lo que tienes que hacer, pero es otro lenguaje. Sí. De escuchar, como de un ritmo diferente, porque está todo sucediendo. Y como todo en la vida, pues hay que estudiar para hacerlo, pero tú aprendiste sobre la marcha. O sea, así, órale. Entonces, lo primero que eso sí yo decía que era perfecto, o que me salía muy bien, era la ficción. O sea, cuando yo estaba a cuadro Ajá. Era complicado. Pero como empecé haciendo cápsulas para niños, yo tenía un personaje que se llamaba Lucy. Y entonces... Y eso facilitaba las cosas. Claro, era mi personaje y yo entraba a personaje y no terminaba hasta que, como buena estudiante de mi escuela, hasta que yo me quitaba mi vestuario, mi peluca, ya, no era el personaje. Entonces era un trabajo de ficción de 5 horas. Pues claro, porque yo me preparaba, nos íbamos a grabar, si eran las cápsulas de la feria, hacer la grabación, las entrevistas, lo que fuera con mi personaje. Entonces el personaje se hizo en ese tiempo como querido y bonito, la gente que lo podía ver.
Entonces me encantó, o sea, me gustó mucho el trabajo con niños. Ahí yo creo que nació como esa necesidad de hacer algo para los niños y de comunicarme con los niños. Y bueno, y después de eso viene la cuestión de ¿es risoterapia o risoterapia? Porque las dos existen, ¿no? Bueno, según el programa del programa que sigo de Federal de Sonreíste, es risoterapia. Risoterapia. Pero bueno. Es que yo conozco también risoterapia, ¿no? Yo una vez tuve un taller de risoterapia. Sí. Y bueno, llegas ahí un poco... Por Lucy. Sí. ¿Por qué? Por Lucy, por ese personaje. Ah, por Lucy. Sí, claro que está sí. conectado. Claro. Y un poco también por la herencia de tus papás, quizás. Del hospital. Sí, porque yo entro al hospital, que mucha gente huye de los hospitales y mucha gente dice, es que huele a hospital. Como que es lo primero, el cloro, no sé, solventes o algo. Hay un olor muy particular en el hospital. Yo entro al hospital y me siento en mi casa. Puede ser. Yo nací en un centro de salud. O sea, más bien los primeros años de mi vida los viví en un centro de salud, porque mis papás estaban haciendo su servicio social. Y te llevaban. Ahí vivíamos de lunes a viernes en un centro de salud en Ciénega Grande, donde atendían partos, pues todo lo que no se puede atender en un hospital porque no hay. Entonces partos o situaciones, no sé, médicas, yo ahí estaba, en la andadera o en la sillita o donde fuera. Entonces a lo mejor es algo que lo tengo muy familiarizado. De hecho, cuando yo hacía las cápsulas de Lucy, a mí me nace la necesidad de llevar mi personaje a otros espacios. Y yo comienzo a ir como voluntaria, en ese entonces, al Hospital Hidalgo, que en ese entonces lo dirigía el doctor solo Aguayo. Voluntaria, no eras parte de ningún programa, nadie te pagaba, solo era como una labor social que tú tenías necesidad de hacer. Yo tenía necesidad de hacer, sí, yo sentía la necesidad. A mí me gusta mucho trabajar con niños, pero en ese tiempo yo tenía, todavía no era mamá, todavía no era casada, o sea, eso es antes del nacimiento de mi hijo, o sea, el trabajo con niños yo lo atesoraba y era algo que disfrutaba mucho y sentía que podía ir más allá, sobre todo después de las cápsulas. O sea, veía el impacto que tenía un personaje en la gente, porque me veían, me saludaban, porque veían la tele, era lo que la gente veía, ¿no? La tele. Y yo llevo el mismo personaje al Hospital Hidalgo. Hago un pequeño proyecto de acompañamiento a través de un mini repertorio de cuentitos que llevaba con los niños. Y empiezo a ir al área de oncología en ese tiempo. Me caso y pierdo el primer bebé. Entonces tengo un embarazo ectópico y dejo de ir al hospital. Siempre fue eso, como que lo personal me hacía una pausa en mi vida y dejo de ir al Hidalgo. Me acuerdo muy bien que dejé de ir. Como que me deprimí, no sé. Me pegó, pues no sabía. Un embarazo ectópico es en un instante. Te enteras el mismo momento, no es viable, se pierde porque está fuera del útero. Para mí fue como mi primer evento físico, médico y personal doloroso que tenía que ver con los niños. Dejo de ir al hospital, pero siempre tenía como esa necesidad. Pasan los años, sigo trabajando en la música, cantaba generalmente en grupos de rock, tuvimos un grupo de rock progresivo que se llamaba Epitafio. Me gusta mucho como lo teatralizado, entonces pues un poco dark, pero sí con un sentido muy teatral. Entonces siempre estuve dedicada a la música, haciendo teatro y la televisión. O sea, como que continué con ese trabajo. Después comenzamos a hacer un programa de televisión para niños. Lucy ya hace un programa de televisión donde ya generaba contenidos un poco más amplios. Ya no eran solo las cápsulas. Ya no eran solo las cápsulas, ya era un programa de revista donde había más niños conductores o hablábamos de ciertos temas o visitábamos lugares y se llamó Rompecabezas. Nace mi hijo y estuve todavía muchos años más trabajando en televisión, como hasta el 2012. Entonces en ese tiempo
regreso, me dan trabajo, me ofrecen trabajo en el ISSSTE, no me acuerdo por qué, o como a lo mejor por algo del hospital o cómo dieron conmigo, que a lo mejor a mí me podría interesar trabajar en un hospital. Y comienzo a trabajar en el hospital del ISSSTE. Me ofrecen el programa también por azares del destino y empiezo a desarrollar algunas actividades, como podría llevar el arte a la cama del hospital, pero ya de una forma sistematizada. No era lo mismo ir como voluntaria, allá elaborar un programa que te lo aprueben y que digas que sea viable llevarlo a cabo. Y ya tener un apoyo económico. Y tener un apoyo económico, claro. Por supuesto. Y comienzo a trabajar en el ISSSTE. Y entonces iba Lucy al ISSSTE. O sea, ese mismo persona. O sea, yo Lucy lo llevé. Porque Lucy ya era conocida, porque salía en la tele. Sí, salía en la tele y ahora estaba en el hospital y había eventos de la delegación o algo y ella estaba ahí. Y aparte tenía mucha energía. Sí, tenía mucha energía. Ahora a lo mejor digo... Y además desde tu perspectiva de mamá, ahora cambiaba también el asunto, ¿no? Claro, para mí, o sea, iba más allá. Sí. Mucho más allá, porque sí, iba más allá. En ese momento lo disfrutaba mucho, pero no lo comprendí hasta ahora, que tanto amaba ese trabajo. ¿Y sigue ese programa, el de Sí. Sonreíste, todavía sigues trabajando? Continúa vigente. Yo me separo en el 2012 porque fallece mi abuelo ahí en el ISSSTE y entonces a mí me pegó mucho, me afectó mucho y yo no podía entrar al hospital. No podía ni siquiera pasar. Fue muy duro para mí. Creo que ese evento fue un antes y después de mi vida, lo de mi abuelo. Entonces yo ya no podía volver. Sentía que no podía volver. Para entonces yo también ya había perdido muchos bebés y había tenido malas experiencias. O sea que ya el hospital por un tiempo no querías decía, saber. No quiero porque como paciente no me siento bien, entonces yo no sentía estar del otro lado. O sea, había una contradicción en mí, decía no, o sea, esto no. Entonces yo continué haciendo teatro, haciendo música y hace 6 años regreso al programa. Y regresé yo creía que por conveniencia. Mi papá enferma, pues si enferma, tiene insuficiencia renal y empieza a recibir hemodiálisis. Y entonces, casualmente, esa semana me llaman. Laura Elisa, ¿te gustaría volver? En el tiempo que yo no estuve, mi hermana Ale cubrió el programa y ella cantaba ópera en las salas del hospital. O sea, se hacían otras actividades, entre ellas mi hermana estuvo, pero yo todavía así decía, no. Todavía. Y ahora ya estás trabajando, digamos. Sí, regreso por conveniencia, porque yo dije, es que la verdad, yo decía, estoy ahí y es una manera de estar cerca de mi papá. Y suceda lo que suceda, no me vuelve a pasar lo de mi abuelo y aquí estoy con él. Por eso lo decido. Regreso al hospital. El primer día que regreso, ya con otra edad, otra vivencia, ya no con ese personaje, ya con otros proyectos, o sea, yo quería vivir otras cosas. El primer día que me presenté en el hospital yo me sentía muerta, o sea, no podía moverme, me dolía todo, sentía una carga energética fuertísima, pues hace mucho que no entraba al hospital en ese sentido. Como paciente sí, muchas veces, pero no del otro lado. Después de ese día, no recordaba lo mucho que me gustaba, o sea, lo mucho que amaba ese trabajo. O sea, lo había bloqueado durante esos años. Entonces, yo creo que es uno de mis trabajos favoritos, o si no es mi trabajo favorito. Y a mí me parece muy lindo que es como una mezcla que lograste ahí de parte de tu abuelo, que es toda la cuestión artística, sí. Y de tus papás, sí. ¿no? Que de alguna manera sanas, ayudas a sanar un poco, al menos en los momentos de estancia en el hospital, ¿no? Claro, porque sané ese episodio doloroso de la pérdida de mi abuelo y regreso al mismo espacio. Ese es padrísimo. Ahora donde está el área de pediatría, es el área donde él se fue, donde ese momento, donde él se fue, así justo, o sea, el mismo pasillo,
porque remodelaron, entonces voy a pediatría y yo siento que estoy con mi abuelo. Sí, es una cosa, no cualquiera va al hospital y no digo que sea una gran hazaña, no, pero no son espacios disfrutables, sí. O sea. No son espacios disfrutables y bueno, son los espacios que uno convierte de pronto en ficción, que eso es muy lindo, ¿no? Sí. Y a ti te tocó, o tú elegiste, pues, los hospitales, como repito, por la herencia también de tus papás doctores. Puede ser. Pero pues de pronto nos toca habitar, me platicaste que un mercado, por ejemplo, ¿no? Fue también un lugar en donde estuviste haciendo teatro, entonces este programa va un poco de eso, ¿no? Cómo los actores transformamos los espacios que no son propiamente teatrales o que no son propiamente un escenario teatral, los transformamos, ¿no? Los convertimos en ficción. Claro, y que el paciente, ese instante o esos 5 minutos que dure lo que vayas a hacer, ¿se va? Sí, y que de pronto, y digo, yo platicaba con mi amigo que entrevisté la vez pasada, yo le decía, bueno, ¿qué tantos corazones has tocado en diferentes lugares, no? Y me decía, bueno, pues quién sabe si he tocado corazones y si les gustó, porque es cierto, puede ser que si tú te presentas en un mercado, a lo mejor no toda la gente está dispuesta a recibir, pero qué lindo que pudiera ser así, ¿no? Que por algún momento, por unos 5 minutos podamos transformar un poco la vida, el día a día de alguna persona. Sí, yo lo veo, sobre todo en el área de onco, con los adultos mayores, porque ahora no solo voy a pediatría, voy a hemodiálisis y a oncología. Es maravilloso. O sea, los pacientes se ponen a cantar conmigo, de repente algún paciente se pone de pie o celebramos el que terminó un ciclo de quimios, tocan su campanita y somos parte de la fiesta, hemos bailado, hemos hecho, ay, no sé. Esto es fuerte porque son espacios, como dices, en los que no todas las personas quisieran estar, no se animan a estar ahí. Bueno, pues yo quisiera preguntarte en este... Me doy cuenta que ha sido no fácil porque implica siempre trabajo, mucho estudio, pero la vida te ha ido poniendo así como en este espacio de manera muy natural, ¿no? Sí. Aún con esa experiencia que tienes, con ese arduo trabajo que has hecho, ¿hay géneros que te dan miedito o que te pares en el escenario y sí, digo, siempre existe el nervio antes de entrar a escena, pero... ¿O cuál es tu género favorito? Bueno, ahora la comedia. Me gusta mucho porque me daba mucho miedo. O sea, yo creo que es que ese hacer género reír es uno de los temores más grandes. Es una gran preocupación salir y que nadie se ría, ¿no? Exactamente. Me cuesta. O sea, yo creo que de hecho es lo que más disfruto y el que más me da miedo. Y antes se me daba pavor. O sea, de hecho yo veía un casting, algo para comedia. No, yo decía, no puedo porque soy muy seria. O sea, decía, no puedo porque yo soy muy depresiva. O sea, ¿y dónde estaba el pensamiento? No puedo porque yo soy con un trabajo interior más profundo. Yo quiero trabajar, no sé, a lo mejor un melodrama o una pieza. Ajá, exactamente. Pero... creo que la comedia. Y bueno, ahí respondes mi segunda pregunta, porque te iba a preguntar, ¿y cuál es el que más disfrutas? ¿Qué más temor te da es la comedia y el que más disfrutas es la comedia? Me encanta, o sea, es algo que disfruto muchísimo. O sea, estoy en los cuentos de la Mariquita, por ejemplo, que hay textos muy cómicos y que esa es la intención. Y sí, es maravilloso, o sea, es la risa y el retroalimentarte y continuar sin que te rías. O sea, como lograr ese punto donde tú no puedes reírte, no es que no puedas. Sí, pasa un poco, mucho en el teatro cabaret. ¿No? Ajá, mucho en el teatro cabaret. Claro. Disfruto muchísimo hacer también y curiosamente también era en un principio el que más temor me daba. Exactamente. Fíjate que hace poquito me tocó igual por azares del destino me fui a Guanajuato. Me animé, vi que había una residencia con el Odín Theater y tomé un taller con Julia Barley. Ajá, con Jaime Soriano, que ese fue el coordinador. Ajá. Sí, y llego yo era la única de Aguascalientes. Y yo quería ir y nunca me respondieron. Pero bueno, sí, más bien fue cosa mía. Yo debí insistir. Sí. Pues yo llego a Aguascalientes, yo no sabía que había que llevar un texto, ¿verdad? Ni trabajar una escena. O sea, yo recibo lo que había que llevar, pero nunca vi que había que llevar un texto ni nada. Y yo tenía
en temporada Los Cuentos de la Mariquita, que es un espectáculo de música y teatro que habla es una historia que nace de la historia de mi abuelita, precisamente. Se llama Mari y Mariano el cuento. Y entonces ya estábamos todos en círculo, ya era un trabajo físico, práctico totalmente, y trajeron su texto, dice la maestra, no, Julia. Entonces sí, y al que toque la cabeza, pues comienza su texto, ¿no? Yo siento que yo, María no. Yo sí, María no podía casarse, ya comienzo, ¿no? Mi texto. Ahí, creo que en ese momento descubrí lo que disfruto, lo mucho, o sea, le di ese cierre, lo mucho que disfruto la comedia. Y cómo hay momentos o como esos pequeños gatillos o puntos que tú sabes que empiezas a descubrir en ti misma que activan eso que a lo mejor no con la intención de querer provocar en el público, pero sabes que lo vas a provocar. Sí. Y entonces vas adquiriendo la maestría, sí, ¿no? fue una cosa hermosa y fue volver a ese momento con Alcibiades o ese momento de comenzar nuestra escuela de teatro que iba muy, muy de la mano, pero desde un estilo muy amoroso, de una mujer ya de una avanzada edad, que se vuelve algo, sí, así muy cuidado, y descubres sí, que se puede trabajar desde el lado amoroso, no desde el lado rudo y... Ajá. Y se volvió disfrutable. Cuasi militarizado. Ajá. Y aquí sí, a lo mejor teníamos, claro, hubo mucha disciplina, un trabajo de muchas horas de trabajo, muchas horas ininterrumpidas de trabajo, pero me hicieron volver a esta parte y descubrir. Sí, yo lo agradezco mucho porque me ha tocado descubrir esa forma de trabajo con muchos maestros y se puede. Pero yo no sé si en unos inicios no sería tan facilizado porque ya somos profesionales. Puede ser que funcione. Muy probablemente, ¿no? Porque como que no es tan sencillo como desarticular, y ayuda a que uno entienda sí, y todo se ensamble y fluya. Sí, ¿no? comprendas como diferentes formas, ¿no? Así es. Oye, y bueno, ya, hablando de toda esta larga trayectoria, de muchas cosas que has hecho, que además escribes, como escucho, sí. ¿Qué te falta por hacer? Digo, siempre faltan cosas porque la creación está a todo lo que da, pero ¿tienes algún proyecto ahí en el tintero, un personaje que por una u otra razón no has podido hacer, pero está ahí pendiente, listo para dar el salto? Sí, fíjate que sí. Estoy escribiendo algo sobre el dolor. Cuando yo pierdo muchos bebés, después de que pasa mucho tiempo, me diagnostican fibromialgia y artritis reumatoide. Yo no me movía. Sí, llegué a un punto físico donde yo no me movía, se me rompió una rodilla, pasaron muchas cuestiones físicas que después yo las atribuí a situaciones también espirituales y emocionales. Pero ese transitar de las pérdidas de los bebés, de las pérdidas de seres amados o de ese momento entre la vida y la muerte, me hizo escribir. Estoy escribiendo algo que habla sobre el dolor, como el origen del dolor, porque yo experimenté dolor físico, era dolor físico. Sí, que la fibromialgia es sí, es una enfermedad que provoca mucho dolor, ¿no? Mucho dolor, o sea, en todo, dientes, cabello, piel, dedos, o sea, es algo que a lo mejor es difícil. Y me he encontrado con gente que tiene la misma enfermedad o que me ha platicado, ay, me dijeron que podía ser. Entonces creo que es algo que no está como muy, no está muy aterrizado ni muy investigado, sobre todo qué pasa con la gente que vive dolor. Estoy escribiendo algo del dolor. Es un unipersonal y ay, es como un reto fuerte porque empecé a escribir música. Primero empecé a escribir música y tengo mi proyecto de música que yo quería grabar este año con algo escénico. Y tengo el texto escrito del dolor, entonces yo creo que voy a hacer algo junto. Sí, a veces eso pasa, ¿no? Sí. Cuando hay varios proyectos, resulta que los puedes juntar y bueno, hacer algo sorprendente, pero que a fin de cuentas satisface esa necesidad de lo que quieres decir. Es ese. Y tengo otro proyecto que son cuentos eróticos, que son los cuentos de María,
Y son cuentos No eróticos. de la mariquita, sino No, de la María. María, de María. Eso es como el para adultos, digamos. Para ¿no? adultos, que lo tengo que desarrollar más. Son los dos que tengo, que para mí en este momento son muy importantes y que quiero llevar a cabo. A ver si antes de que termine el año. Pues, ya nos estarás invitando. Sí. Bueno, pues estamos casi por concluir, estamos platicando muy a gusto, pero bueno, el tiempo siempre está persiguiéndonos. Sí. ¿Actuar o dirigir? Ay, no sé. Las dos cosas. Las dos. Descubres cosas en ambas distintas. Actuar te permite o me permite liberarme de muchas preocupaciones, pero me compromete conmigo. O sea, se me hace muy disfrutable, pero como egoísta un poco, porque pues tú haces tu trabajo. O sea, claro, también estás para el otro, pero es distinto, es un proceso distinto. Me gusta mucho actuar, mucho, lo disfruto mucho, pero siento que muchas veces, o cantar, por ejemplo, me han invitado últimamente a grabar para otras producciones cinematográficas que no son de nosotros, con compañeros que están haciendo cine en Aguascalientes. Y me encanta. Me digo, ay, me gusta mucho, pero siento que no avanzo ni digo lo que yo quería decir. Entonces, sí me gusta actuar, pero la dirección te da la posibilidad de equivocarte, te equivocas 1000 veces. Y si lo tienes que reestructurar, lo reestructuras. O sea, creo que en ese sentido soy muy solitaria y hago muchas cosas que pareciera que solo son para mí. No es el punto, sino como que en el proceso creativo pues tiene que haber un momento de soledad. Sí, creo que soy muy solitaria y me cuesta mucho trabajo, contrario a lo que parece, como abrirme y empezar a trabajar con otras personas. Eso es bien chistoso. Y sí, pareciera una contradicción porque trabajas para un público, trabajas siempre, aunque sea un unipersonal, tienes a otras personas, pero ese proceso creativo, pero solitario, creo que es muy disfrutable. Es muy disfrutable. Tuve bueno, he dirigido varias veces, pero en especial me acuerdo mucho un proyecto fui becaria en ese tiempo FECA, un proyecto que se llamó Mujeres con Pasión, y todo el equipo eran hombres, yo era la única mujer, el elenco eran hombres. Y curiosamente porque se llamaba Mujeres con Pasión. Ajá, pero es que esa era la intención, o sea, era un espectáculo multidisciplinario, performático, a la par se realizó un documental que hablaba sobre las mujeres, violencia, género, temas de género, pero los actores eran hombres, representando mujeres de diferentes épocas. Fue la experiencia más complicada de mi vida. O sea, como directora y productora, muy difícil. O sea, creo que cuando terminamos la temporada yo dije, no vuelvo nunca, jamás a dirigir hombres. Me costó mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo. Generalmente lidereo algunos aspectos de mi vida o coordino situaciones en mi vida y trato con muchos hombres. Generalmente trato con muchos hombres. Bueno, pero además mamá de un... Y además mamá de un hombre. O sea, trato con muchos caballeros, pero... Caballeros, ¿no? Por respeto a todos los caballeros que me estén... Yo soy una dama. Entre médicos. Yo soy... Sí, pero me costó tanto, de verdad ese día dije, no vuelvo a dirigir nunca a un grupo de personas. Estos mendigos caballeros, con mucho respeto. Entonces ya dije, producciones pequeñas o donde yo sea, yo me dirija a mí misma o dirija a un unipersonal o un proyecto pequeño. Me cuesta trabajo, no me gusta tanto. Y por ejemplo, hablando de ahora que quieres hacer un unipersonal, bueno, a mí, por ejemplo, algo que me ha costado mucho trabajo, o que me costaba en algún tiempo, era abrir, ¿no? Porque cuando teníamos que abrir un espectáculo, una obra de teatro, pero en algún momento llegaban los otros compañeros a hacer el fuerte. ¿Tú
¿Qué disfrutas más o qué prefieres, sola o acompañada en el escenario? Acompañada. Pero ¿sabes qué? Sí, acompañada, tanto con una contraparte como con músicos, que generalmente me gusta mucho trabajar con músicos en escena. Me encanta, o sea, creo que hacemos ese diálogo de narración, música, escucho el ritmo. Me gusta mucho trabajar con músicos, pero sí, me gusta más. No me molesta estar sola en escena, pero lo disfruto mucho más acompañada. Es más divertido, Más ¿no? divertido, sí. Que bueno, de pronto trabajando en un unipersonal, que no es lo mismo que monólogo. Claro. ¿no? En el unipersonal pues tienes el contacto con el público. Y de pronto pues son también tu contraparte. Exactamente. Pero sí entiendo este juego, este eterno ser niños cuando estás en el escenario compartiendo con otros que están en la misma tónica, en la misma dinámica. Ajá. Y cuando se logra fluir y tener un buen ritmo, sí creo que vale la pena. Claro, y que no se logra de un momento a otro. A lo mejor, como tú dices, lo hacemos de forma ya a lo mejor mecánica, lo que estamos hablando, algunos momentos escénicos, pero si no estás con alguien que a lo mejor tenga la misma sintonía o hasta la misma formación o los mismos gustos o haya un trabajo previo, es bien complicado. Sí. No se puede hacer. Y cuando se logra, bueno, sí. Ahora sí que todos los astros se juntan, wow, es maravilloso. Sí, es maravilloso, pero no es fácil encontrar contrapartes. No. Bueno, pues para terminar, una última pregunta. Uno se va haciendo muy mañoso conforme va pasando el tiempo y a veces el trabajo no lo permite. Lo ideal sería que siempre tuviéramos tiempo para dirigir tal cual queremos, ¿no? Para preparar un personaje, pero a veces, y sobre todo cuando uno se vuelve productor, director de tus propios trabajos, sí, ¿no? Gana el tiempo. ¿Te das tiempo para tus rituales antes de subir al escenario? Sí, sí, creo que sí, y sobre todo de 10 años para acá. O sea, el entrar a escena es un momento mágico, ¿no? O sea, preparas, haces, ¿no? Ese momento alquímico, ¿no? De comunión se tiene que preparar. Sí, ¿qué me gusta hacer? Meditar. Yo diario medito, pero ahora antes de entrar a escena, aunque sea un instante, meditar. Hay una oración que yo siempre digo de protección antes y después, que antes no lo hacía. Y casi siempre, yo creo que todo el mundo lo hace, el dedicar, ¿no? Como ese momento especial, que se vuelve único. Sí, me gusta eso. Casi siempre me persino antes de entrar a escena, o sea, lo hago. ¿Qué más hago? Ajá. Que siempre hay, ¿no? Hay un respiro, me estiro, caliento la voz, Sí, te preparas. Me gusta mucho la alimentación, eso no lo había hecho yo antes y yo lo escuchaba de otros compañeros. Hoy no comí, hoy comí muy ligero, hoy esto. Y yo como que no lo había hecho tan consciente y ahora sí. Como tratar de tener un ritual de alimentación ese día, no sé. Hoy todo rojo, por ejemplo, con el montaje de los cuentos eróticos, por ejemplo, ese día fue todo rojo y lo probé. Carne fresca. Yo iba a decir frutos rojos. Ajá, ¿cómo se llama esa que es en jugo? Betabel. Betabel, mi betabel, todo rojo. Sí, como la sensación, los aromas. Me gusta mucho en escena utilizar aromaterapia, me encanta. Los aromas, las sensaciones, que el espectáculo sea muy sensorial. El de los cuentos eróticos es sensorial, totalmente. Entonces es el olor, el sabor, la textura, la fruta, que el público lo sienta. El vino. Pero sí. Ayuda. Sí, siempre hago eso, dedico la función a alguien y siento que tengo muchos guardianes que me acompañan constantemente. Entonces en escena es como, ayúdame, acompáñame. Ajá, es un momento mágico. Qué lindo, porque bueno, yo ahora que contestaba las preguntas que yo te había mandado, me gustó mucho como esto que decías a la hora de hacer tus rituales de dar gracias y de dedicar la función a alguien. Sí. Yo creo que soy una malagradecida porque yo no doy gracias.
vengo, me preparo, ya también tengo mis propios rituales, pero soy muy agradecida en muchas cosas que hago en la vida, ¿no? Sí. O cosas que me pasan, pero nunca, y la verdad lo pensé cuando vi lo que me respondiste a esa pregunta, dije, ay, yo nunca he dado gracias, ni siquiera gracias por estar aquí, que es estar haciendo algo que amo mucho, ¿no? A la hora de entrar al escenario. Sí. Creo que lo hago de manera inconsciente, Sí. ¿no? Pero, y tampoco dedico mi trabajo a alguien, y eso me pareció muy lindo. Yo no lo hacía antes. Ajá. Hasta que hubo a quien dedicarle el trabajo. Eso es muy chistoso. Ni daba gracias hasta que hubo cosas que me impidieron estar en escena. Como el que se me rompiera la pierna, pasar. Cuando se rompe mi pierna, yo estaba en función, estaba en una temporada. Entonces, se rompe un jueves pasando público porque nosotros, Isabel Estrada y yo teníamos, o yo en ese tiempo estaba junto con ella en el Foro Dionisio. Ese día pasamos al público, era una función llena. Yo estaba en una silla así, me paro para acompañar a un adulto mayor y mi rodilla. Yo estaba en un tratamiento oncológico en ese tiempo por un BRAF3 que me habían encontrado. Pero como tengo una enfermedad autoinmune que es fibromialgia y artritis, me afectó mucho a mis huesos el tratamiento. Me paro, se rompe la pierna, yo no sabía, solo ya no la podía ni doblar ni estirar, creo así. Me cruzo el foro, me atienden, bueno, pasa todo, dejo una temporada. Hasta ese momento, que pasaron, no sé, a lo mejor 8 o 9 meses para yo empezar a caminar con bastón, dejé de cantar, dejé de actuar, comencé a hacer otras cosas desde casa, como tener una vida, pues mi vida cotidiana, pero para mí mi vida cotidiana es el arte, también es la escena, es ir a dar clases, es ir a trabajar, pasar el ensayo, abrirles a los que van a ensayar, abrir el foro, o sea, todo es como un ambiente de espectáculo, ¿no? Sí, de un ambiente escénico, ensayos. Y que además ha sido toda una vida, ¿no? Sí. Porque yo, por ejemplo, sí puedo hablar de antes del teatro y después del teatro, pero tú eras muy chiquita cuando empezaste en el escenario, entonces preguntarte cómo es tu día a día, pues tu día a día es el arte, pero así ha sido, sí, así ha sido siempre, ¿no? O casi siempre. Sí, casi siempre, como buscando esos espacios para sobrevivir también, o para vivir. Entonces, desde entonces doy gracias. Bien. Porque yo no es que creía que no lo iba a volver a hacer, sabía que lo iba a volver a hacer. Sí. Pero era como valorar realmente tantas veces que hemos escuchado como actores o como músicos o como cantantes, bailarines también, ¿no? Tu instrumento es tu cuerpo, ¿no? Y dices, sí, sí es cierto, pero no lo haces consciente hasta que no lo tienes. Claro. Hasta que te enfermas o estás en una sala de urgencias y tienes el suero todo y dices, ¿cómo voy a llegar a la función? Pues no llegaste. Y es fuerte para la gente. Porque además nos enseñan que pasa lo que pasa en el escenario. Sí, ¿no? ¿Cuántos actores hemos visto, compañeros? Te das cuenta que hay veces que no se puede. O que den función muriéndose o cayéndose de un dolor o de una crisis, cualquiera que sea. Entonces, desde entonces doy gracias. Pues gracias doy hoy también yo a ti por haber estado aquí, gracias a todo el equipo enorme. Sí. Porque ha sido una entrevista súper bonita, he disfrutado mucho conocerte. Bueno, ya te conocía, pero no habíamos platicado, ¿no? Así, saberte tan creativa y que has podido lograrlo, ¿no? Sí. Y vivir en el arte y hacer lo que te gusta y tener muchos proyectos. Y que es posible, ¿no? Y que es posible. Es posible. Cuando le encuentras un sentido de vida. Bueno, es que es una forma de vida. Sí, pero y además que pareciera que uno piensa en artista de teatro, como en el glamour, como que no está peleado, pero ver cuántas posibilidades, qué abanico enorme
de caminos hay a partir del teatro o de la danza, que fue lo primero que llegaste, que descubres la música, la producción. Es muy amplio y poder vivir en esto que te gusta de manera tan plena, pues es muy bonito conocerlo, sí. ¿no? Y pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí. También, bueno, tienes este programa que ahora le están haciendo ya no tocamos ese tema, pero... De Nombre del Misterio. De Nombre del Misterio, este programa que hiciste hace muchos años, que fue como te acercaste a la producción televisiva y que ahora se sigue haciendo, ¿no? Entonces hay que buscarlo en redes. Lo pueden encontrar en YouTube, en Nombre del Misterio. Y bueno, es un programa que se hace totalmente aquí en Aguascalientes. Los actores pues van a identificar mucha gente local, ajá. Y tenemos muchos años ya, pues son 22 años de hacer la serie y pues yo los invito a que lo vean. Todo esto que, bueno, ahora que lo resumes, me lleva como al punto que siempre enfatizo en el lugar donde esté, ya sea, por ejemplo, en un espacio educativo sobre todo, que tengo la oportunidad de estar, que la necesidad humana del arte es tan grande. Y de la expresión, ¿no? Sí, y de la expresión, que no nos imaginamos todos los escenarios posibles para poder llevar a cabo un acto escénico. Claro. O sea, puede ser cualquier lugar donde hay alguien necesitado de sentirse bien, de escucharse a través de tu historia, de identificarse, de sanarse. O sea, yo veo a los niños de repente, no sé, un pacientito cambiarle la sonrisa y decir, gracias, porque cantaron, porque participaron en la ficción, porque su cama se hizo, no sé, la cueva del cuento, tal. Creo que tenemos mucho para hacer como hacedores de arte, como actores, y ver que va más allá, como dices tú, de la luz, de la farándula, incluso del pago. Tiene un impacto mucho más profundo y cuando conectamos esa parte de que somos un instrumento, realmente somos un instrumento, ¿no? Que nos conecta con algo mucho más allá, que creo que tiene que ver con esa misión espiritual. Así es, y pues ¿verdad? Qué lindo, porque acabas de resumir, yo no lo podría haber dicho mejor, ¿no? La base de este programa, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho, creo que ya no quedan más palabras, porque lo dijiste todo. Y bueno, pues espero que el escenario nos siga juntando, ¿no? Sí. Y podamos hacer muchas cosas, y bueno, pues mil gracias, Laura. Muchas gracias a ti, Erika. Gracias, y bueno, pues terminamos este programa. Que ahora no se me va a olvidar el nombre, Lugares Comunes para Personajes Extraordinarios. Como extraordinaria ha sido nuestra invitada. Gracias.